Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el profesor Joel Miranda y hoy vamos a ver el concepto de necesidades educativas especiales. Lo vamos a comparar con el concepto de barreras para el aprendizaje y asimismo también conoceremos lo que es el modelo de discapacidad, cómo ha evolucionado y por qué para psicólogos, pedagogos y todos los especialistas que nos encontramos en el ámbito de la educación especial son fundamentales. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar. Muy bien, y comencemos con la definición de necesidades educativas especiales. Como lo hemos visto en la clase, el modelo es de los años 90 y hace referencia a un cambio en la educación especial al iniciar el modelo de integración educativa. Para ese momento no existía un antecedente claro de qué eran las necesidades de una persona con discapacidad o de un alumno de educación especial. Es por eso que se genera este concepto de las necesidades educativas especiales. Y como vemos escrito, son aquellos requerimientos educativos que el alumno presenta con base en su desarrollo y aprendizaje. Recuerden que esos son dos conceptos claves que son fundamentales para el trabajo que vamos a realizar. Estas dos características de desarrollo y aprendizaje van a sobrepasar al currículum regular, es decir, al plan de estudios diseñado para la mayoría de los alumnos de cierto grado escolar, ¿correcto? Y ante esto se requiere una adecuación del plan de estudios para que el alumno pueda adquirir y comprender los contenidos académicos expuestos. Entonces, eso es una necesidad educativa especial, ¿sí? Son las características de aprendizaje y desarrollo del alumno ante las cuales necesitamos porque sobrepasan al plan de estudios, realizar una adecuación. ¿Y qué es una adecuación de currículum? Bueno, básicamente es el resultado de un proceso de evaluación integral al alumno, considerando a este como un ente biopsicosocial. Observen que los tiempos han cambiado, cómo se considera el alumno. Y por lo tanto, el resultado obtenido no será de carácter patológico, es decir, no nos interesa identificar cuál es la problemática médica que presenta el alumno, sino cuáles son las características pedagógicas, es decir, de aprendizaje, que deben de ser trabajadas e identificadas en este alumno, lo cual nos permite en su momento generar un plan de trabajo personalizado. ¿De acuerdo? En México, el concepto de necesidades educativas especiales por ley quedó establecido en la reforma educativa de 1993, pero fue realmente cercano a los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, cuando ya se manejaba completamente en nuestro país. Y ante las reformas educativas establecidas entre el año 2012 a 2019, este concepto poco a poco irá perdiendo fuerza para dar pauta a un nuevo modelo educativo y un nuevo modelo de identificación del alumno. Muy bien, lo que tenemos aquí es como la versión gráfica de lo que hemos leído. Esto que ustedes encuentran son el sistema de cascada de Reynolds para poder ayudar a identificar cuáles son las necesidades educativas que requiere, que presenta un alumno y por lo tanto cuál es el apoyo educativo que presenta. Por ejemplo, en esta base de la pirámide observaremos que cuando las necesidades educativas sean menores, el alumno se establecerá en esta clase ordinaria. Pero a medida de que las necesidades vayan incrementando, al ir incrementando estas necesidades, los apoyos también. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, puede ser una clase ordinaria con un apoyo consultivo. Básicamente, aquel niño que se le está costando trabajo leer y escribir, lo puedes mandar, perdonen ustedes, lo podemos mandar a educación regular, es decir, una regularización, ya sea que el papá lo pague, ya sea que la escuela le asigne un horario, pero básicamente es un apoyo básico, ¿sí? Sin embargo, cuando esta actividad falla, vamos a empezar a darle ya una regulación más constante, ¿sí? Y entonces vamos a ver tres sistemas en los cuales se manejaba el apoyo a estos alumnos. La situación con la que nos encontramos es que en México no necesariamente se seguía claramente este modelo. Básicamente, si era de apoyo, se mandaba a los sistemas USAER para su atención y si no, se mandaba a los sistemas CAM, que ya es lo que aparece acá como las aulas especiales y las escuelas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Ya son espacios designados donde el alumno, al no acoplarse a una escuela regular o por sus características de aprendizaje, sobrepasaban los apoyos
que se establecieron, lo mejor era manejarlo en una escuela de educación especial. Las escuelas residencias son aquellos espacios en donde los alumnos, además de hacer una vida académica, hacen una vida social. Básicamente estaríamos hablando de un internado. Normalmente en México los que existen son privados y lo que teníamos realmente eran escuelas. Entonces, ¿cuál era la intención? Que a medida de que el alumno iba requiriendo más necesidades educativas, el tipo de escuela a la que se establecía era diferente. Lo mismo ocurría una vez que el alumno iba aprendiendo sus habilidades, los apoyos hacia él iban disminuyendo y por lo tanto se manejaban. Entonces, este sistema de integración teóricamente debe haber funcionado para poder haber hecho que los alumnos en estos periodos tuvieran experiencias similares a la mayoría de su grupo de edad. ¿Por qué? Como lo habíamos dicho, la educación segregadora se especializaba tanto en términos de o escuelas de educación especial o escuelas residenciales que los alumnos no tenían la oportunidad de participar en otras actividades. Bueno, esto ha sido el paso que se da de la educación integradora hacia la educación inclusiva, que es la que va a manejarse a partir del año 2002. Y es aquí entonces donde tenemos los principios sustantivos de la educación inclusiva. Quiero mencionar que algo es muy importante. La educación inclusiva va a pertenecer a toda una serie de movimientos internacionales que se le van a conocer como educación para todos, en donde se espera que todo ciudadano, todo niño particularmente, reciba una educación no solamente de calidad, sino que le permita incluirse en los ámbitos sociales a los cuales pertenece, sin discriminación y sin dificultades. Por eso, la educación inclusiva en la educación especial fue un cambio o está haciendo un cambio en el cual se están dejando de existir sistemas educativos especializados para que sean aulas inclusivas en donde el docente con apoyo de otros profesionales puedan cubrir las necesidades del aprendizaje y también el no establecer sobre el alumno barreras que le permitan un desarrollo óptimo y participación social. Como lo he comentado en clase, eso tiene que ver más con políticas económicas que con políticas educativas verdaderas. Sin embargo, aquí les dejamos a ustedes todo lo que es la filosofía referente a este movimiento. ¿De acuerdo? Yo me gustaría que lo lean con calma. Esta presentación ustedes la van a tener, pero sí que le hagan una observación. ¿De acuerdo? Así entonces tenemos qué es la educación inclusiva en concreto. Bueno, básicamente ya decíamos, salud a la necesidad de que todos los alumnos, cual sea su condición, ya quedamos que las condiciones se han establecido, físicas, cognitivas, sociales, ¿de acuerdo? Se eduquen a los niños todos juntos en la escuela y que participen en su comunidad. Que no exista una discriminación del currículum, ni tampoco de las actividades. ¿De acuerdo? Y bueno, que se espera que esta educación logre satisfacer las necesidades educativas, pero observen que ya le quitaron el término especial. Ya no lo maneja porque ya no es una atención especializada, sino se generalizan como las necesidades educativas. Y es ahí donde, aunque pareciera que solamente es un cambio de nombre, sí tiene un cambio completo significativo. Y vale la pena que ustedes lo vayan reflexionando. ¿Qué tan cierto es este nuevo sistema? Bueno, entre comillas nuevo, ya tiene actualmente 20 años, al menos en el mundo. En México podemos decir que estamos cumpliendo 10 años de manejo de este y si realmente se están logrando los objetivos, ¿no? Desde ser una atención que realmente cubra esas necesidades o lo que muchas veces tristemente estamos viendo, ¿no? Niños que pasan semanas y semanas coloreando, dibujando y en realidad no hay una evaluación de fondo por procesos burocráticos, pedagógicos, lo que ustedes quieran llamar. El punto de partida en las escuelas inclusivas es generar un análisis para eliminar en ellas todo tipo de barreras. ¿De acuerdo? Estas barreras son de varios tipos. Básicamente la que les interesa en este tipo de discursos es eliminar toda barrera de tipo social. Esto es decir, desde los tipos de aprendizaje, desde los tipos de relación entre los niños en el salón de clase, desde el ámbito de la participación de la comunidad, donde no se les limite, no se les evite, y básicamente que sea el aula, el espacio en donde se enseñe todo esto. Es un ámbito muy ambicioso,
pero finalmente, ¿no? Nos encontramos con el aspecto de una cuestión es la ideología y otra muy particular la realidad. Y bueno, aquí tienen el concepto para qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, que está sustituyendo, entre otros aspectos, el término de alumno con necesidades educativas especiales. Y esto es porque el anterior concepto se centraba, como lo hemos dicho, en la evaluación e identificación de las necesidades del alumno, ¿correcto? Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí es lo que tenemos es que se focaliza, ustedes ven, durante el proceso educativo y también afectando a los contextos, ¿sí? En los cuales el alumno participa. La idea me parece bastante interesante, ¿no? Generar una escuela en donde exista la diversidad, la preocupación de los valores, la importancia del comunicar y establecer análisis específicos. Sin embargo, en mi punto de vista, y no solamente mía, sino de varios especialistas, el hecho de minimizar la evaluación que se debe realizar directamente a las características del desarrollo y aprendizaje del alumno y para simplemente convertirlo en un ámbito en el cual se integre e interactúe, pues va a tener su costo y este costo es que estos alumnos van a ir pasando de grado escolar, pero no necesariamente sus cualidades y desempeños académicos van a irlo mostrando. Y es que pueden decir, bueno, es que recordemos que cada alumno es diferente. Claro que cada alumno es diferente, pero no quiere decir que los progresos educativos o los progresos en el aprendizaje no sean visibles en cada alumno y por lo tanto deben ser cualitativamente diferentes y por lo tanto más complejos. Y eso es algo que parece que ha empezado a dejar de ver. Necesitamos siempre tener un punto de vista crítico. Y continuamos manejando la ideología, ustedes ven, con respecto a lo de las barreras del aprendizaje. Como yo lo comento, mi función es que ustedes tengan un panorama general de los elementos que lo conforman, ¿sale? Pero dado que este elemento es más de carácter ideológico que de carácter teórico práctico que nos permite una evaluación en realidad de las funciones del alumno, es por eso que para el caso de la materia hemos, de hecho, por presentarlo, manejarlo, pero vámonos a las bases. Para que tú puedas hacer una identificación de esas barreras, tienes que tener muy claro que además del contexto y además de los valores y la forma de relación, tienes que conocer precisamente a tu alumno. Y no solamente conocerlo en términos sociales, tienes que conocerlo en términos biológicos, en términos de aprendizaje, en términos psicológicos. Y eso va a ser algo que te va a dar una gran herramienta para poder hacer evaluaciones de tipo psicopedagógico. Porque sí, una evaluación indudablemente tiene que tomar en cuenta el tipo de patología, pero nuestra función no es enfocarnos en la patología, sino enfocarnos en el aprendizaje y desarrollo aunado a esa patología. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a negar una realidad, como aparentemente en este modelo se está haciendo. Y bueno, pues aquí nos hacen referencia a la importancia del plan de estudios desde el año 2011, como yo les mencionaba, ¿no? Ya son 10 años de este modelo, en el cual se establece toda una transformación de la educación. Siendo honestos, realmente los programas educativos en nuestro país son muchas veces un fracaso, tanto por las políticas como por su idealización como por su desempeño, porque depende no de las necesidades de la comunidad, sino visiones ideológicas. Y esas visiones ideológicas, ya se los dije, no son necesariamente hacia la educación, sino a principios económicos que lo rigen, ocultándose en formas de aprendizaje o en formas de educación. Algo que me va a ser muy importante para mí y para mi materia es que ustedes aprendan a esto, ¿sí? Cuando hablemos de un alumno que presenta necesidades educativas especiales, vamos a encontrar que es un grupo heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Hay una diversidad increíble de características. ¿Sí? Una clasificación no oficial, porque si lo hicieran oficial se meterían en problemas, pero una clasificación no oficial de la SEP fue durante un tiempo manejar la clasificación de alumnos con presencia de alguna discapacidad y la de algunos alumnos sin presencia de discapacidad, básicamente. Pero hay muchos elementos a considerar. Por ejemplo, el hecho de que un alumno, al momento de ser evaluado y tener un perfil educativo, no necesariamente quiere decir que ahí siempre se va a quedar. ¿Qué quiere decir esto? Una necesidad educativa puede ser transitoria o permanente.
¿De acuerdo? ¿Esto en qué funciona? Pues es muy simple. A medida de que el alumno vaya adquiriendo las habilidades, los requerimientos que le permitan una vida independiente o que le permitan un aprendizaje académico independiente, el alumno irá disminuyendo esa necesidad educativa. Eso podemos hablar de una necesidad educativa transitoria, ¿correcto? Cuando hablamos de una necesidad educativa permanente, es aquellos donde normalmente el sistema nervioso, es decir, el cerebro, o alguna función de la misma, como puede ser la sordera o la ceguera, estos ya son parte de la estructura y función del sujeto. Entonces, la necesidad educativa puede ser permanente en medida, por ejemplo, de que constantemente van a requerir ayudas, por ejemplo, la gente del sistema Braille para poder hacer lectura de libros. ¿Sale? Sin embargo, es muy importante mencionar ajá, que nosotros necesitamos focalizarnos en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Y al focalizarnos en el aprendizaje, nosotros vamos a checar el siguiente aspecto. ¿Qué es lo que debe de aprender para ser independiente o para lograr su autonomía educativa? ¿Sí? Porque la esperanza de este modelo era que una vez proporcionadas las ayudas educativas, la distancia entre la situación actual del alumno y la futura cada vez fuera menor. Esa es una visión ideológica. Finalmente sabemos que depende de más que simplemente la educación, el hecho de que una persona se vaya integrando. Y quizá la filosofía de la inclusión es lo que busca, pero lo busca olvidando la importancia que tiene centrarse en este aspecto de que cada patología tiene ciertas cualidades, ciertas características que deben de ser conocidas al momento de hacer una evaluación. Yo no le puedo trabajar a una persona que tiene problemas de lectura y escritura de la misma manera que aquel alumno que tiene problemas de lectura y escritura y además tiene signos claros de TDAH. ¿Sale? Porque neurológicamente son diferentes estos alumnos. ¿Sí? Lo mismo ocurre con alumno que puede tener una superdotación intelectual y tener rasgos de autismo. Entonces, cada uno de estos elementos nos va a permitir a nosotros ir especificando qué aspectos necesitamos conocer de nuestros sujetos. Por eso esta clasificación, como les decía, SEP nunca la hizo oficial, pero era una forma en la cual nosotros manejábamos y poder clarificar quién eran los alumnos de CAM, normalmente son los alumnos con discapacidad, y quiénes son los alumnos de USAER, que pueden ser estos. Aunque existe la integración educativa, este tipo de alumnos pueden convivir en este grupo sin ningún problema. Aunque tratemos de evitar jamás que estos vayan hacia estos grupos, porque sí se veían completamente aislados. Entonces, sí hay limitaciones del modelo de las necesidades educativas especiales, pero como digo, aprender a identificar las características de cada uno de estos alumnos nos va a ayudar. Ahora, esto que están viendo ustedes aquí es como el plan de trabajo que tenemos ya para la materia. Esta sería de alguna manera, como les diría, ya la última clase en términos de la política educativa que existe en nuestro país, por lo cual sí es importante que ustedes vayan memorizando, y así digo la palabra, memorizando qué tipo de alumnos pertenecen a qué grupo. Entonces, los alumnos con discapacidad se van a conformar por los siguientes grupos. Discapacidad intelectual, lo cual es todo alumno que al ser evaluado por una prueba de inteligencia tiene un coeficiente de 70 o menos. Así también tiene que ser evaluado por una prueba de conducta adaptativa y tiene que tener un fallo en una de las tres áreas que lo componen. Y otro aspecto importante es que esta evaluación ocurra antes de los 18 años de edad por cuestiones jurídico-legales. ¿De acuerdo? Aunque la modificación se ha realizado, todavía sigue siendo un indicador importante. Aquí abajo vamos a tener los que son los grupos del trastorno generalizado del desarrollo, hoy conocidos como trastornos del espectro autista, que es algo importante que sean claros de manejar. No todo alumno con autista tiene una discapacidad, pero su requerimiento educativo puede ser tan severo que requerimos de una atención educativa como si la tuviera. Hay otros alumnos con TDA tan leve que es difícil diferenciar si tienen problemas emocionales o problemas del desarrollo. ¿De acuerdo?
Y es por eso que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta todo un proceso de evaluación. Entonces, primero que nada, los niños que tienen TEA, que es el término actual, trastorno del espectro autista, tienen que pasar por un riguroso proceso de evaluación y no por una sola prueba y no por un solo especialista. Y que además cada especialista, sea pedagogo, psicólogo, médico, neurólogo, va a dar un aporte diferente para el diagnóstico. También me falta aquí un terapeuta de lenguaje. Entonces, sí es para mí fundamental e importante que ustedes puedan visualizar este aspecto. ¿De acuerdo? Con respecto a las discapacidades sensoriales, es lo que nosotros conocemos como discapacidad visual y discapacidad auditiva. ¿Sí? Que es lo que es la ceguera, lo que es la sordera. Entonces, estas son mucho más tradicionales y mucho más claras. Pero algo que me gustaría hacer mención es que estos alumnos, una vez que han aprendido las habilidades, sin ningún problema pueden convivir con este grupo de alumnos y el profesor solo hace unas pequeñas adecuaciones para poder dar la clase. ¿Sale? Eso es algo que yo quiero que vayan aprendiendo, que ustedes lo vayan a aprender. Ahora, discapacidad física. Se hace referencia a las funciones de movilidad o de aspectos anatómicos del cuerpo. Pueden faltarle las piernas, puede tener una lesión en la columna vertebral, puede tener una lesión en alguna mano o faltarle alguna mano, ¿correcto? Que le impide, ya me hemos dicho, una vida autónoma. Ahora, ¿qué sí les voy a pedir que vean? Que hay diferentes grados de discapacidad física y hay personas que simplemente van a ser calificadas como deficiencia hasta aquellas personas que el nivel de complejidad es tanta que puedan tomar una clase completamente acostados sobre el suelo. Y no por que haya discriminación, sino porque la movilidad que tenga su cuerpo a lo mejor así se lo establece. Por eso también les pido que sean respetuosos y si ven a un alumno en silla de ruedas, no empiecen con la estupidez, así lo digo, ajá, de, ok, préstame, déjame sentarme en tu silla a ver qué se siente. O sea, señores, vamos entendiendo que esas sillas están diseñadas para un peso, están diseñados para una función, y el hecho de que ustedes estén cámbialo y cámbialo va a afectar a un aparato ortopédico, ¿sí? Y entonces, eso es un elemento que, por favor, o sea, vamos madurando, ¿sí? Con respecto al de la discapacidad motora, vamos a encontrar la diferencia es que a lo mejor aparentemente se ve igual que la discapacidad física en el sentido de que no puede mover su cuerpo, pero la diferencia aquí es que el daño es de carácter neurológico. Puede el cuerpo aparentemente estar completo, pero las áreas del cerebro que controlan el aspecto del movimiento son las que se encuentran afectadas. Y es que estas, al igual que las discapacidades físicas y al igual que cualquier tipo de discapacidad, al menos las sensoriales físicas y motoras, pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Salen ustedes a pasear, sale, una persona no se fija, las atropella y los deja sin movilidad física, ¿no? Ustedes van y a un pueblito, toman alcohol, el alcohol no es correctamente procesado, genera un problema cerebral y ustedes pierden aquellas partes del cerebro que controlaban, por ejemplo, la audición o la visión o el aspecto de su movimiento. Y ahí quedan con unas personas con una discapacidad. Entonces, ahí, cuidado, compañeros. Cuando hablamos de la discapacidad múltiple, es un término muy fácil. Es cuando dos discapacidades se presentan en un mismo sujeto, ¿sí? Algo que también quiero mencionar es que la discapacidad intelectual hoy se acepta que esta también puede ser temporal, sobre todo en aquellos que tienen una discapacidad leve o superficial. Por eso es otra vez la importancia de que aprendemos a identificar los términos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la materia. No se trata de decir, ay, es que vamos a hacer que haga su mejor esfuerzo. No, señores. Eso es una condición por la cual van a trabajar, pero tienen que saber exactamente qué pueden esperar sobre estos elementos. El TDA va a pasar un proceso de evolución, va a haber tiempos en los que parezcan que hay un avance y hay tiempos en los que parece que hay un retroceso y hay tiempos en los que parece que las funciones psicológicas ocurrieron y parece que hay otras en las que desaparecieron. Entonces, sí van a estar constantemente trabajando con eso. ¿Correcto? Algo que quiero mencionar, en la clasificación actual, el TDAH se le ha considerado un tipo de discapacidad. Sin embargo, por el nivel de gravedad, afectación a los elementos de autonomía, no lo he colocado dado que no cumple con todos los elementos que acá manejaría, en términos de que es una afectación que realmente sobrepasa las características de demanda sobre el sujeto. Y aquí en el caso del TDA, además de que existen subtipos, ¿sale?
Este puede estar más bien combinado con otros elementos para que la discapacidad sea severa. Entonces, ahí hay un error en términos pedagógicos. Ahora, en términos médicos lo entiendo claramente y también en términos jurídicos. Muchas discapacidades, por ejemplo, también hoy ya se habla de discapacidad para el aprendizaje académico, es por términos jurídico-legales. Vamos a explicarlo. En Estados Unidos no se puede dar atención educativa a aquellas personas que hoy legalmente no tengan una discapacidad. Y eso ocurre desde el año 2000. Entonces, el término, por ejemplo, que haya desaparecido retraso mental para aparecer hoy discapacidad intelectual, es una cuestión de inicio jurídica, porque el Congreso solamente iba a dar atención educativa a las personas que tuvieran esas características y que fueran señaladas con discapacidad. En inglés no existe el término dificultades de aprendizaje o problemas de aprendizaje. Existe el término de discapacidad para el aprendizaje y es por eso que se le agrupa en estas. Y lo mismo pasa con el TDAH, que se le considera una enfermedad médica, ¿sale? Una condición médica. Y entonces también se le agrupa aquí. Pero en realidad, cuando ustedes vean sus características de aprendizaje, ni se acercan a estos. Entonces, sí vamos a entender que aquí hay que ser cuidadosos. Por eso les decía que esta clasificación que se manejaba de la SEP no era oficial, no era precisa, pero les ayudaba como a tener una mayor claridad de qué es lo que el alumno. Y que también esto puede ocurrir. Imagínense lo que es una combinación de un alumno con discapacidad intelectual, rasgos de TDAH y rasgos de TEA. O que tengamos un alumno con TEA, rasgos de superdotación. O que tengamos un alumno superdotado, pero tenga problemas de aprendizaje, como por ejemplo los tuvo Albert Einstein. Entonces, vamos a encontrar que estas son combinaciones pues bastante fuertes, ¿sí? Entonces, queda claro cuál es el grupo de los alumnos que tengan o muestran claramente una discapacidad y cuál es el rasgo de los alumnos que no lo son. Ahora, aquí todavía hay un subgrupo muy grande por identificar, porque tenemos los alumnos que tienen problemas de lectura, dislexia, problemas de escritura, disgrafia, problemas de cálculo numérico, discalculia. No lo coloqué aquí, pero también tienen que estar los alumnos con problemas de la comunicación. Y ahí hablamos de los niños que tienen problemas del habla, tartamudeo, dislalias, etc. ¿Correcto? Entonces, sí es importante visualizar que este es un grupo también, al igual que acá, muy grande y que a pesar de que hay una base biológica para esto, no es tan incapacitante como se pensaría acá. Ahora, los niños con TDAH suelen ser mal diagnosticados actualmente por muchos profesores de grupo. Basta con que el niño no les haga atención, o basta con que el niño no siga órdenes, o basta con que el niño sea demasiado platicón. Cuando se diga el niño tiene TDAH. Ok, compañeros, eso no es ni la forma, ni el procedimiento, ni el manejo. Por eso quiero que ustedes aprendan que cuando uno se dedica al campo de educación especial, vamos a saber tanto de pedagogía, como de medicina, como de psicología, como de sociología. Porque lo que les estoy diciendo, que de una cultura a otra cambian los diagnósticos, es fundamental para que ustedes no les vendan la idea de que, como dijo hace tiempo, ¿no? La política de Ciudad de México, ¿no? La gobernadora, que dijo, pues es que se ha demostrado científicamente que los niños superdotados no existen y no sé, no hay motivo para mantener siendo dando esa beca. Pues primero que nada, el término jurídico legal que existe en México se llaman alumnos con capacidades sobresalientes, o sea, ni siquiera superdotados. Número dos, la señora es una desconocedora o quiso mostrarse como una desconocedora de normas internacionales para su identificación y su trabajo. Número 3, México tiene convenios internacionales para el apoyo hacia esos alumnos. Y al decir eso, y también el señor gobernador, el presidente que ha quitado estos apoyos, está haciendo una, vamos a decir, no violencia, no una violación a la ley, pero sí está muy claro que no está logrando dar una atención educativa para la cual se han comprometido con la Organización Mundial de la Salud y con la UNESCO. ¿Sale? Entonces ahí México en un futuro va a tener problemas gracias a decisiones de este tipo. También tenemos a los alumnos con desventaja sociocultural. Es una bonita decir, pobres. Aquellos alumnos que están en pobreza extrema son aquellos alumnos que también requieren de una educación especial. Y dentro de este grupo se encuentran los alumnos que además viven, por ejemplo, en una comunidad indígena y que pasan a la Ciudad de México sin hablar español. A estos alumnos se les considera de esta manera. Aunque hoy se habla también de educación indigenista, como haberlo sacado de aquí, pero el término existe. Y antes, en los años 70, 80 y todavía los 90, en este grupo se encontraban los menores infractores.
que es un tipo de atención educativa que hoy este país ha empezado a dejar de manejar. Otro elemento que no se maneja abiertamente en México, sino pareciera que solamente los profesores que les interesa se van a meter, son alumnos con problemas severos de salud. Aquellos niños que tienen cáncer, que tienen VIH o que tienen una enfermedad terminal o rara y que necesitan recibir una atención educativa. Estos alumnos también son de educación especial. Entonces, observan ustedes la diversidad y la complejidad que es manejar alumnos con estas características. Es por eso que mi función es guiarlos, ajá, y como lo dije en su momento, tristemente, esto es atole con el dedo, lo que alcances a agarrar es lo máximo que vas a ver, porque esto es una especialidad, ya sea de la psicología, de la pedagogía, en términos de la medicina, hay muchas especialidades, pero el finalmente es que si te interesa este campo, tienes que trabajar mucho para salir adelante por ti mismo. En México cada vez más se cierran estos espacios por, como lo hemos dicho, un gobierno, y no es este, sino un sistema político y económico que no busca la atención de sus alumnos, ¿no? Busca generar la liberación de gastos. Uno de los aspectos también importantes. Reconozco y rescato mucho las ideas de las barreras del aprendizaje y me parece muy bien que quieran ayudar a la familia y me parece muy bien que quieran a generar ambientes inclusivos en la escuela, pero es insuficiente porque la labor fundamental primero de la escuela es responder a esas necesidades educativas y no hacer como que responden. ¿Sale? Por eso es que las he colocado aquí como elementos que son fundamentales, pero yo no puedo decir que sigo formando psicólogos, que sigo formando profesionales de la educación, simplemente porque les doy a conocer las estrategias. Tienen que generar que van a hacer cambios que les permitan a ustedes avanzar. ¿De acuerdo, compañeros? Ahora, ¿qué vamos a hacer a lo largo de nuestra materia? Nuestra materia tratar de trabajar así. Cuando nosotros vemos cualquier alumno, ya sea con discapacidad o con necesidad educativa, ¿sale? Lo que nosotros vamos a hacer es, primero que nada, primer punto, identificar cómo es que aprende este niño. Recordemos, sí, el discurso. Cada alumno es diferente. Sí, señores, pero hay patrones reconocibles. Si no, de otra manera, no se podrían hacer la identificación de patologías y no se podría identificar las características particulares de un grupo sectorial. Entonces, sí observemos que sí es posible esto y que por política educativa se quiere hacer un desconocimiento con otros fines. Entonces, nosotros vamos a identificar en los grupos que vamos a ver cómo aprenden y cómo se desarrollan. ¿Sale? Y que el desarrollo es tanto físico como intelectual, emocional y social. Estos tres elementos los he tomado del libro de Papalia del desarrollo humano, porque hay muchos otros autores que tienen definiciones más amplias sobre el desarrollo y toman muchos más elementos. Yo en mi caso simplemente quiero irme a lo concreto que ustedes puedan manejar y puedan trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Con respecto a cómo convertir estas características en estos elementos, eso es nuestra chamba. Nuestra chamba es convertir todo lo que yo encuentro aquí en qué cosas ha logrado el niño y de qué manera le es más fácil. Esas son sus fortalezas. Las conductas pivotes son aquellas conductas como por ejemplo la atención, la imitación, seguimiento de instrucciones, que una vez que son adquirido, y la imitación también, que han adquirido el sujeto que me permita generar nuevas conductas, nuevas formas de aprender. Entonces, si el niño las tiene y tiene otras como socialización, como buscar a las personas, poner atención a detalles, aunque no sean académicos, esas conductas pivote me van a permitir trabajar hacia acá. Ahora, yo les mencionaba, hoy actualmente ya no se trabaja el término de debilidades. Ajá, le han puesto este término de áreas de oportunidad y de desarrollo. Básicamente son los déficits que el alumno presenta. Normalmente cuando hablamos de discapacidad o hablamos de necesidades educativas muy pesadas, estas son muy evidentes. Ok, no las vamos a desconocer, pero vamos a buscar el fortalecer estas dos primeras. Las fortalezas, las cosas que el alumno ya puede hacer, maneja, domina, y aquellas que nos van a permitir aprender más. Pero no vamos a desconocer estas. Algo que es para mí importante es que comprendamos que a lo largo de nuestro lenguaje existe un término que constantemente nos aparece: discapacidad.
¿Sale? No solo es un término médico, es un término que implica ciertas características, ciertos atributos y ciertos elementos. Esto ya lo he explicado en clase, pero lo necesito retomar simplemente para que no se olvide. Que cuando hablo de un alumno con necesidades educativas y discapacidad, hablo con base a que un elemento médico es importante en esta evaluación psicopedagógica. Y que cuando hablo del alumno con necesidades educativas, académicas, de conducta, ¿sale? Hago referencia a que el proceso educativo va a ser fundamental. Entonces, simplemente para recordarles es esto, que en el modelo de los 90, la discapacidad se conformaba de estos tres elementos, deficiencia, discapacidad y minusvalía, el modelo médico de la discapacidad. Porque ustedes me dirán, si aquí está la discapacidad, ¿qué pasa con estos dos? Es que es la forma gradual. Primero se comienza con una deficiencia. Si la deficiencia afecta tanto a la vida de la persona, brinca a ser una discapacidad. Y si esta discapacidad es reconocida por el Estado y por el gobierno, aquí observemos, se rige y se reconoce la existencia de la minusvalía. Hoy estos conceptos han desaparecido tal y como los están viendo, sobre todo el de minusvalía, pero en la nueva definición, y ahorita la vamos a mostrar, deficiencia se integra a la discapacidad y si no sabemos la diferencia entre una y la otra, podemos cometer errores. Como lo he venido explicando, la deficiencia simplemente es una condición de alteración sobre el aspecto del funcionamiento del cuerpo o las funciones psicológicas. Esta puede ser moderada, puede ser severa, puede ser temporal, puede ser permanente, puede ocurrir en cualquier momento de la vida, ¿sale? Pero hay una característica, no está afectando la autonomía del sujeto, no está afectando su independencia, ¿correcto? Simplemente hay una alteración. Yo por un accidente pierdo el dedo de la mano derecha. Sale el dedo pulgar a mano derecha. Pero toda mi mano funciona. Entonces yo ahí en ese momento tengo una deficiencia, pero puedo hacer una vida productiva, puedo hacer muchos elementos. ¿De acuerdo? Yo uso lentes y sin esos lentes no puedo leer claramente mis trabajos o los trabajos de mis alumnos. Ahí tengo una deficiencia. ¿Correcto? Pero cuando la deficiencia a su grado sea tan alto que ya afecta la vida cotidiana y al individuo, ya está comenzando a caminar hacia una discapacidad. Y precisamente eso es la discapacidad. Es una deficiencia con todas las características que acabo de mencionar, pero que además tiene un elemento. Además de que afecta al sujeto en su vida cotidiana y en su autonomía, tiene un reconocimiento social. ¿Qué es esto? En los manuales de medicina, en los manuales jurídicos de cada país, se define que es una discapacidad y que aquel alumno que los cubra sí será señalado y por lo tanto se le otorgarán las prestaciones y los servicios que la ley otorga. Es por eso que necesita un reconocimiento social, no solamente el hecho de la existencia de la deficiencia a un grado en que afecta al sujeto, sino que la cultura, la sociedad lo ha reconocido. Eso ha sido un problema con el autismo hasta hace poco, porque no había una ley que protegiera a las personas con autismo, porque decían, es que algunas personas con autismo no van a necesitar de educación especial y otras dicen, no, es que el autismo es tan severo que solo en educación especial funcionan. Hoy existe una ley que más adelante la veremos, simplemente como mención, pero que ustedes visualicen. Entonces, eso es en los modelos 90 es la discapacidad. Y la minusvalía es el ejercicio que tiene que hacer el Estado para proteger a estas personas. Por eso es que en México no se llegaba a la minusvalía. El Estado no se hacía responsable, no deseaba ser responsable de esta función. En la definición del año 2010 se ha manejado que ya es una definición social de la discapacidad y observemos, ¿no? Aquí tenemos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce la discapacidad es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y obstáculos tales como las barreras físicas y actitudinales. Se dan cuenta que en algún momento sí es una definición que busca proteger a las personas, pero por el otro lado, si no hubieran conocido la definición de los 90, queda claro que cualquier cosa puede ser llamada discapacidad. Ahora, como parte final ya de mis exposiciones, ¿qué aporta cada disciplina a la educación especial? En el caso del modelo médico, es decir, todo lo que viene desde la medicina a la educación escolar, primero que nada nos va a dar bases científicas, porque nos va a ayudar a entender las causas o nos va a estar explicando las causas. También muchas veces al conocer las causas van a haber tratamientos específicos que nacen en la medicina que no son aplicables a las escuelas, ¿sí? Pueden ser desde operaciones, cirugías,
y que una vez que esto mejora podemos favorecer el aprendizaje de los alumnos, ¿correcto? Piénsalo tantito. Tengo una alumna que tiene un tipo específico de sordera de carácter neurológico, pero si después de una operación le pueden poner un aparato y ese aparato le permite oír, entonces ya podemos generar con ella un proceso de aprendizaje que le facilite esto. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a comenzar a visualizar estos aspectos, compañeros, que nosotros visualicemos que cada disciplina va a aportar, pero así como aporta, tiene también sus aspectos negativos. ¿Sale? Algo que nos da la medicina o que trabaja mucho la medicina y que apoya en educación especial son programas de prevención, ¿sale? ¿Se acuerdan del ácido fólico para las embarazadas? Esa es una forma de prevenir que aparezca la revisión. Teletón trabaja mucho desde este punto de vista. Contrata especialistas médicos para dar terapia física y también contrata diferentes especialistas para atención a las personas con autismo, pero su modelo o su base de trabajo es a partir del modelo médico, ¿sí? Eso es lo que nosotros quiero que ustedes visualicen, ¿no? Por eso es la importancia de que como profesionistas siempre hablemos todos un mismo lenguaje. También nos da la importancia de los avances y el aspecto negativo es que, bueno, pues la medicina como otros ámbitos se maneja con etiquetas. O sea, yo lo acabo de decir, la persona cumple con todos los criterios de una persona con discapacidad intelectual, pues tiene discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que va a manejar? ¿Qué es lo que va a diferenciarse? El aspecto de decir, por favor, recuerden esta parte. Primero existe la persona y después la condición. ¿Sale? No es Juanito con discapacidad intelectual. Es Juan que tiene o presenta la situación de discapacidad intelectual. Pero en el ámbito social, siempre el uso de una etiqueta es para denigrar a la persona. Entonces, quiero que ustedes tomen en cuenta ese aspecto, ¿sí? No hay los autistas, son los alumnos que presentan autismo. Ese es el gran aspecto. Con respecto a la psicología, primero que nada vamos a encontrar que son teorías que nos hablan desde un punto de vista biopsicosocial del individuo. Recordamos que aquí los autores o ven el desarrollo psicológico intelectual o el desarrollo psicológico emocional o el desarrollo psicológico en el ámbito social, ¿correcto? Y que todos están apegados a la base física. Si no hay un desarrollo del cuerpo, las otras funciones tardarán en aparecer o incluso no aparecerán. Entonces, por eso es que es un ente biopsicosocial. Otro de los aspectos es que han generado modelos de investigación que, por ejemplo, la medicina no consideraba. ¿Sale? Dado que la medicina se puede enfocarse exclusivamente en el cuerpo, el tomar en cuenta, como lo hizo Vygotsky, los trabajos de cooperación y socialización entre los individuos ayuda también a su desarrollo, por ejemplo, de funciones como el lenguaje. O en el caso de Piaget, que utilizando la visión evolucionista, determina las funciones en las cuales ocurren ciertos elementos de aprendizaje y a partir de eso nos sirven como guías de trabajo. Otro de los aspectos que la psicología aporta son el diseño de instrumentos específicos, particularmente con base a norma, quizás siguiendo la tradición en la importancia del ámbito médico, tener instrumentos de medición objetiva. Sin embargo, todo instrumento de psicología, a pesar de que esté normalizado, realmente nunca llegará a ser objetivo porque la valoración es hecha en humanos por humanos. Sin embargo, es muy diferente tener una prueba con base en norma en donde la comparo al sujeto con una población a que simplemente mi experiencia personal diga que la persona tiene esa problemática. Otro de los elementos que aporta la psicología es que aporta o da una atención al familiar y al alumno. ¿Sí? Trata de dar un apoyo en aspectos emocionales, en aspectos sociales, en poder dar orientaciones por estas pláticas, ¿no? O estos talleres para padres, talleres de asertividad, ¿sale? Que traten de ayudar a los sujetos. Una desventaja de la psicología. En este caso, es que muchas formas de trabajo o procedimientos sacados de la psicología no concuerdan con la teoría actual. Fueron nacidas en escuelas de educación especial, en centros de educación especial, por autores que trabajaban con un modelo seguramente el médico, el segregador, en donde hoy el choque no solamente es cultural, sino metodológico. Por ejemplo, van a ver que cuando veamos este TDAH, hay escuelas exclusivas para alumnos con TDAH. Dirían ustedes modelo segregador, sí, pero los avances que tienen los alumnos ahí son por ende mucho mejores que los avances que hay en escuelas públicas. Y es porque hay una metodología muy particular y específica de trabajo.
Entonces, no necesariamente un modelo psicológico se puede aplicar abiertamente en las escuelas inclusivas. Por eso es el problema em, que va más allá del nombre. Es una cuestión no solo filosófica, sino práctica. Y bueno, pues en el caso de hoy finalizo con el caso de la pedagogía. Pues primero que nada, la pedagogía creo que va a ser una de las herramientas mucho más fuertes dentro de esta disciplina que es la educación especial. ¿Por qué disciplina? Porque depende de muchas ciencias y aunque su objeto de estudio es el aprendizaje del alumno con la necesidad educativa, lo cierto es que es la pedagogía una de las herramientas con mayor peso. Sin embargo, vamos a encontrar que es necesario que cada profesional sepa qué es lo que está haciendo. Los manuales de la Secretaría de Educación Pública establecen cuáles son las funciones de un psicólogo y de un pedagogo. Pero ¿qué encontramos en la realidad? Pues lo que encontramos en la realidad básicamente es que pues, no hay presupuesto para atender a los dos, contratas uno de los dos y además hace las funciones del otro. Hoy por eso tantos pedagogos tienen que andar buscando cómo aplicar y aprender a aplicar pruebas psicométricas y también muchos psicólogos tienen que andar preguntando y andan tener que aprendiendo y tienen que tomar talleres de cómo se hace una planeación didáctica. O sea, esa es la problemática de este país en muchos aspectos, ¿no? Somos un país que muchas veces dice, ala, y se va. Y por eso les digo, ¿no? Ustedes van a aprender educación especial cuando se inserten en ese campo laboral y con su esfuerzo y su inteligencia vayan aprendiendo los elementos. Pero ese es el punto al cual vamos a llegar, ¿no? La habilidad que ustedes tengan para poder trabajar dependerá de todo lo que ustedes manejen. Entonces, pues ya queramos que nos ayude a un sistema integral de identificación. Nos actualiza constantemente respecto a normas sociales para mejorar la educación y la educación mejorada apoya al individuo. Busca nuevos procedimientos educativos, creo que eso hay que reconocerle, ¿no? Nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de trabajo, aunque hay un detalle y creo que aplica también a la psicología y a la medicina, ¿no? El hecho de que existan nuevos procedimientos no quiere decir que se desconozcan o que se eliminen aquellos procedimientos antiguos, quieren llamarlos así, que siguen dando resultado. Pero pareciera que en esta cultura de el cero historia, ¿sí? Queremos hacerlo todo de la mejor manera usando lo más nuevo. Y hablamos de la neuroeducación y hablamos de muchas cosas en ese sentido. Cuando uno ya conoce y tienes varios años en esto, te das cuenta de que en realidad lo nuevo no es tan nuevo, pero se les vende y se les hace creer que eso es lo que va a dar soluciones. Si ustedes aprenden a conocer al individuo en su forma como desarrollo, lo estoy dando y en su aprendizaje, no importa cualquiera de los dos modelos que usen, o los tres, el médico, el psicológico, el pedagógico, van a tener herramientas en cómo ver, analizar y por lo tanto trabajar. ¿Sale? Porque se van a focalizar en lo que el alumno tiene que aprender y con apoyo de la pedagogía, en qué contexto hacerlo y con qué cultura y qué política. Quizá la deficiencia mayor que viene muy apegado a la pedagogía y que pocas veces cuestionamos o que toman en cuenta es que toda regla, toda política educativa, antes que eso fue una política económica. ¿Sí? El modelo de integración aparece sí como un cambio social, pero en realidad era eliminar tantos especialistas de la educación especial. Como les decía, en México había dos sistemas, el de educación regular y educación especial, y se unificó en uno solo. Ahora es eliminar todas las escuelas de educación especial para que todas se vuelvan escuelas inclusivas. Eso ya pasó en países como España, ya pasó en países como Finlandia, ya pasó en varios países del mundo y están saliéndose de este modelo. ¿Por qué? Porque no da la atención que en teoría quiere. Y es básicamente porque esto es una política económica, no una política educativa. Pero muchas veces encontramos que se nos vende y que cuando no la cuestionamos simplemente la acatamos y la defendemos a capa y espada sin realmente tener un punto de vista crítico, lo cual eso es por favor lo que ustedes quiero que tengan. Es así entonces que llego a la finalización de este video y la tarea. La quiero dejar en este momento y no la voy a escribir precisamente para que sé que llegan hasta aquí. Primero que nada, la tarea con referente a este video es que la próxima clase que nos vamos a ver, yo voy a empezar a preguntar, primero que nada, ¿cuál sería tu función si fueras psicólogo de educación especial? ¿O cuál sería tu función si eres psicólogo de educación especial? Si eres psicólogo o si eres pedagogo de educación especial, ¿cuáles crees que sean tus funciones? Eso es con lo que voy a
iniciar, y eso es lo que voy a comenzar preguntando como forma de pase de lista. Entonces sé que si llegaste hasta acá y escuchaste eso, estás preparado. Pero si empiezo a pasar lista y ante esta pregunta no sabes ni qué carambas es, ten por seguro que tienes ahí ya tu falta, porque como les comenté, esta es una herramienta que estoy utilizando para el beneficio de ustedes y quiero que se use y que se llegue hasta aquí. Muchas gracias, mi nombre es Joel Miranda, nos estamos viendo próximamente.